En este video vamos a resolver un problema de mecánica de materiales con respecto al tema de cargas axiales. Vamos a continuar con nuestro problema de cargas axiales. Vamos a comenzar leyendo el problema. La carga de 800 libras está soportada por los 4 alambres de acero inoxidable 304 que están conectados a los elementos rígidos AB y DC. Determine el desplazamiento vertical de la carga si los elementos están en posición horizontal antes de que la carga fuera aplicada. Cada cable tiene un área de sección transversal de 0.5 pulgadas. Ok, entonces en el problema lo que tenemos que hacer es primero determinar las reacciones que se generan en los alambres AH y en el alambre BC. Ok, entonces ya teniendo esas dos reacciones, me van a servir para determinar las reacciones que se generan en el cable DE y CF. Entonces, una vez teniendo esas reacciones, vamos a encontrar la deformación de cada uno de esos alambres y usando un poco de trigonometría vamos a determinar cuál es el desplazamiento que se va a generar donde está aplicada la fuerza de 800 libras. Vamos a continuar entonces y vamos a resolver lo que es el problema. Entonces, en primer lugar, vamos a generar un pequeño diagrama de cuerpo libre donde tengo la barra y vamos a utilizar diferentes colores para aplicar la fuerza. Tengo una fuerza de 800 libras y voy a tener dos reacciones en los extremos que van a ser la de los alambres. Le voy a poner aquí una reacción AH y por el otro lado voy a denotar una reacción BC. Como podemos observar, tengo una distancia también de un pie. Ok, entonces lo que yo puedo hacer es sacar sumatoria de momentos con respecto al punto A para poder determinar cuál es la reacción BC y con una sumatoria de fuerzas después verticales puedo calcular la reacción AH. Vamos a hacerlo. Entonces voy a hacer una sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual con 0 y voy a suponer que todos los momentos en sentido antihorario van a ser positivas. Vamos a comenzar con la reacción de 800, lo vamos a multiplicar por un pie y observamos que me da un momento negativo. Después vamos con la reacción BC, lo vamos a multiplicar por una distancia de 5 pies y todo esto va a ser igual con 0. Por lo tanto, la reacción BC prácticamente sería 800 entre 5 y son 160 libras. Es la primera reacción que obtenemos. Después vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales igual con 0. Yo voy a suponer que todas las fuerzas que vayan en dirección hacia arriba van a ser positivas. Entonces tengo la reacción AH menos 800 más la reacción BC es igual con 0. Ya sabemos que la reacción BC es igual a 160 libras. Por lo tanto, la reacción AH pues sería una simple diferencia con respecto a los 800 y me daría un valor de 640 libras. Entonces ya tengo las dos reacciones que se generan en esos dos primeros alambres, los que se alcanzan a distinguir aquí. Ya tengo la reacción AH y la reacción BC. Ok, con esas dos reacciones, ahora vamos a determinar la reacción que se genera en DE y CF. Ok, entonces vamos de nueva cuenta a dibujar un diagrama de cuerpo libre. Tengo mi línea y en esa situación, en el punto H, que es por acá, aquí le vamos a poner el punto H y vamos a obtener
que tengo una reacción, en este caso ahora sería hacia abajo, la reacción AH. Por acá voy a tener otra reacción que sería mi reacción BC. Y por aquí en los extremos también voy a tener ahora una reacción DE. Y aquí en el otro extremo voy a tener una reacción CF. ¿Ok? Vamos a poner aquí las distancias. No me salió muy a escala. Serían 2 pies. Y por acá serían 5 pies. Ok. Entonces, ya los valores de RAH y el valor de RBC ya son conocidos. Entonces, con una sumatoria de momentos con respecto al punto D, puedo obtener rápidamente la reacción CF. Vamos a hacerlo. Hacemos ahora sumatoria de momentos con respecto al punto D es igual con 0. De igual forma vamos a suponer que todo es positivo cuando gira en sentido antihorario. Vamos a empezar con la reacción AH, que son 640 libras por una distancia de 2 pies. Obtenemos un momento negativo. La reacción BC, que está en la misma dirección que RAH, me va a generar también un momento negativo. Vamos a ponerlo, reacción BC, serían 160. Ahora la distancia con respecto al punto D serían 7 pies, más la reacción CF, también por una distancia de 7 pies. Igualamos a 0. Vamos a hacer los cálculos para poder obtener ese valor de RCF. Vamos a meter los datos a la calculadora. 640 por 2 más 160 por 7. Todo esto dividido entre 7. Y el valor que estamos obteniendo es 342.857 libras. Únicamente voy a utilizar 3 decimales. Ok, ese sería el valor de RCF. Entonces ahora, de la misma forma, si hacemos sumatoria de fuerzas verticales igual con 0, positivo todo lo que vaya hacia arriba, obtengo reacción de E menos reacción AH, que son 640 libras, menos la reacción BC, que son 160 libras, más la reacción CF, que obtuvimos que son 342.857, todo esto igual con 0. Vamos a hacer la sumatoria. Entonces, menos 640 menos 160. Y obtenemos que RDE es igual a 457.142 libras. Ok, entonces prácticamente ya tenemos las reacciones que se generan en cada uno de los alambres y podemos aplicar ahora nuestra ecuación de deformación para ver cuánto se va a alargar cada uno de los alambres. Vamos a empezar. Voy a poner aquí la deformación de BC según la fórmula. Recordamos que el desplazamiento o la deformación es igual a la fuerza por la longitud sobre el área y el módulo de elasticidad. Entonces, para la sección BC vamos a multiplicar la fuerza de 160 libras por la longitud. Si recordamos la longitud BC, tenemos 4.5 pies. Vamos a multiplicar entonces 4.5 pies sobre el área. En el problema me dice que tengo un área de sección transversal de 0.05. Aquí hay que tener cuidado porque recordamos que la longitud que estamos metiendo está en pies y nuestra área está en pulgadas. Las unidades deben ser consistentes. Entonces aquí lo voy a multiplicar por 12 porque sabemos que un pie pues son igual a 12 pulgadas. Estamos haciendo aquí la conversión. Y el último valor que nos queda pendiente es el módulo de elasticidad. En el problema me indica que los elementos son de acero inoxidable 304.
por lo cual debemos ir a la parte posterior del libro y ver cuál es el módulo de elasticidad para este material. Si revisamos la parte posterior del libro, podemos observar que para un acero inoxidable 304 tenemos una propiedad de módulo de elasticidad aproximadamente de 28 por 10 a la 3 KSI, que es el que vamos a poner aquí en nuestras operaciones. Entonces vamos a ponerlo aquí en una esquina, que el módulo de elasticidad es igual a 28 por 10 a la 3 KSI. Esto quiere decir que son por 10 a la 6 PSI. Es el valor que vamos a estar metiendo en nuestras operaciones. Entonces vamos a multiplicar aquí por 28 por 10 a la 6. Recordamos que un PSI es libra sobre pulgada al cuadrado. Vamos a poner ahora los valores para el desplazamiento AH. Es prácticamente lo mismo, lo único que está variando es la fuerza. En este caso son 640 libras es la misma longitud, 4.5. Vamos a multiplicarlo también por 12 para convertirlo a pulgadas. El área de la sección transversal en el texto me dice que es el mismo valor y lo vamos a multiplicar por el módulo de elasticidad. Vamos a meter los resultados. La operación de la calculadora serían 160 por 4.5 por 12 entre 0.05 por 28 a la 6. El primer valor que estamos obteniendo es de 0.00617 pulgadas. Ese sería mi primer valor. Ahora vamos con el siguiente, serían 640 libras por 4.5 por 12 entre 0.05 por 28 exponente a la 6. Y el valor que estamos obteniendo con esta fuerza, voy a poner un poco aquí abajo, es igual a 0.02468 pulgadas. Ok, entonces ya tengo los dos valores. Ahora sí, ya tengo estos dos desplazamientos. Vamos a calcular los desplazamientos de las otras dos barras. Podemos decir que el desplazamiento que se va a generar ahora en las otras dos barras, que sería en mi barra DE, vamos a buscar la fuerza. La reacción DE fue 457.142 libras. Ahora lo vamos a multiplicar por la longitud. La longitud para la barra DE, observamos, es de 4 pies. Por 4 pies lo multiplicamos por 12 también para convertirlo a pulgadas y prácticamente es la misma sección transversal y el mismo material, por lo cual aplicamos también el mismo valor del módulo de elasticidad. Y por acá voy a poner la última deformación, que es la que se genera en el alambre CF. La reacción que se generó en CF son 342.857 por 4 por 12, todo esto sobre 0.05 y 28 por 10 a la 6. Vamos a determinar los valores. 457.142 por 4 por 12 entre 0.05 por 28 exponente a la 6. Y ese primer valor me da 0.0156.7 pulgadas. Vamos a meter el segundo. 342.857 por 4 por 12 entre 0.05 por 28 exponente a la 6. Y el valor, lo voy a escribir aquí abajo, me está dando 0.01175 pulgadas. Ya tengo todas las deformaciones que se generan en mis elementos, ¿sale? Entonces,
Recordamos lo que me pide el problema. Me pide determinar el desplazamiento vertical de la carga si los elementos estaban en posición horizontal antes de que la fuerza fuera aplicada. Es decir, lo que me está pidiendo es cuánto se va a desplazar este punto donde está aplicada la fuerza. Entonces vamos a hacer primero dos análisis. Vamos a ver cuánto se va a deformar ese punto cuando estamos analizando la barra DC. Y ya después que tengamos esta deformación, vamos a hacer lo mismo, pero con la barra AB, y la sumatoria de esas dos tendría que ser el punto máximo que se tiene que deformar en donde se está aplicando la carga. Ok, vamos primero a analizar lo que es la barra DC. Entonces, si yo tengo aquí la barra DC, ese es en su forma original, la barra, el punto D, vamos a ponerlo de otro color, el punto D vamos a tener que se va a deformar una cierta cantidad. Observamos aquí en nuestro análisis que se está deformando 0.01567, que es un poquito mayor a lo que se está deformando CF. Por lo tanto, la barra, de forma exagerada, va a quedar en este punto. Aquí tendría yo un D' y una C'. ¿Ok? Entonces, en estos puntos, lo que yo tengo aquí es que toda esta parte de acá va a ser mi desplazamiento de E, y este pequeño desplazamiento de acá es el CF. Ok, recordemos que en una parte eh, tengo por aquí lo que sería el punto H, ¿sí? De mi problema, pero a un pie hay otro punto donde se está aplicando la carga. Aquí le voy a poner un punto, un punto P, ¿sale? Otra vez, que es el que me interesa, donde está aplicado la carga. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí en mi análisis, en primer lugar, es dividir mi geometría en dos partes, para que de esta forma se obtenga lo que es un triángulo, que sería en la parte de abajo. Y lo que me interesaría a mí es calcular cuánto vale este pequeño desplazamiento, ¿sale? Ese pequeño desplazamiento le voy a poner desplazamiento P1. Ok. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues con la ayuda de semejanza de triángulos. Entonces, lo que yo puedo decir prácticamente es que el desplazamiento de DE menos el desplazamiento de CF sobre toda la longitud de la barra rígida, que serían 7 pies, va a ser igual al desplazamiento de P1 sobre lo que sería la base de ese triángulo, que si recordamos, total vale 7. La distancia que tengo del punto H al punto P es 1. Entonces, la base de ese pequeño triángulo serían 4. Entonces ponemos acá 4 pies. Vamos a escribirlo entonces todo. El desplazamiento de DE sería 0.1567 menos 0.01175. Todo esto entre 7 es igual al desplazamiento P1 sobre 4. Por lo tanto, el desplazamiento P1 que nosotros estamos encontrando va a ser de 0.00224 pulgadas. Ok, ese sería la primera parte de cuánto se va a desplazar el punto donde estamos aplicando la carga. Ahora vamos a hacer el siguiente análisis cuando tengo ahora la barra fija, pero en este punto
tenemos a H y en este punto tenemos a C. Perdón, aquí sería el punto B. Vamos a corregir, sería el punto B porque estamos analizando ahora la barra AB, sería el punto A y sería el punto B. Entonces, ¿qué va a pasar con esa barra? Recordamos que el desplazamiento que me da en el alambre AH es aproximadamente de 0.02468 y lo que me da en el punto BC es de 0.00617, es decir, el punto A es donde se está desplazando en mayor cantidad. Prácticamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a dibujar aquí unas líneas que me van a servir de referencia. Acá tengo el punto A', ya una vez que se desplaza. Entonces aquí, esta parte representaría el desplazamiento de AH y esta pequeña parte de acá representaría el desplazamiento de BC. ¿Ok? Entonces, el punto donde está aplicada la fuerza sería por acá. Vamos a ponerle un punto P. Y lo que necesitamos encontrar sería ahora cuánto va a ser ese desplazamiento que se tiene que mover. Vamos a llamar desplazamiento P2. Vamos a dividir en un triángulo. Ok, aquí vamos a corregir la nomenclatura para que quede específicamente igual a la de arriba. Vamos a decir, aquí voy a tacharlo, que este va a ser mi desplazamiento 2. La parte del triángulo, para hacer la semejanza del triángulo. ¿Ok? Ese va a ser delta P2. Entonces, ahora sí, podemos hacer prácticamente lo mismo. Vamos a poner que el desplazamiento de AH menos el desplazamiento de BC ahora sobre la longitud total de la barra AB, que son 5, es igual, ahora sí, al desplazamiento P2 sobre la base, que en este caso serían 4 también. Lo voy a escribir otra vez. Desplazamiento AH, habíamos dicho que era 0.02468 menos el desplazamiento BC, que era 0.00617 sobre 5 es igual al desplazamiento P2 sobre 4. Por lo tanto, el desplazamiento P2 es igual, vamos a poner aquí en la pequeña orilla y vamos a hacer los cálculos. 0.02468 menos 0.00617 entre 5 por 4. Tenemos un resultado de 0.01480 pulgadas. Ok, entonces lo que estamos haciendo aquí en este tipo de análisis, estamos calculando los pequeños desplazamientos que se están generando en esa pequeña sección triangular que nosotros estamos haciendo. Estamos sumando o estamos determinando esta parte de acá y estamos determinando esta pequeña parte de acá. Pero en realidad, ¿cuál es el desplazamiento total que está generándose en el punto donde se está aplicando la fuerza? Recordamos que también tenemos que sumarle este pequeño tramo que también se está desplazando y el tramo que se está generando en esta parte de aquí. Entonces, el resultado total tiene que ser la suma de el desplazamiento de CF más el desplazamiento P1 más el desplazamiento BC más el desplazamiento de P2. Y si sumamos todo esto, sería prácticamente encontrar el resultado de mi problema. Todo lo que se está desplazando en el punto donde estamos aplicando la carga P. Entonces, como habíamos dicho, es el desplazamiento de CF, que es 0.01175, más el desplazamiento P1, que nos dio 0.00224, más el desplazamiento BC, el desplazamiento BC 0.0
.0617 más el desplazamiento P2 que nos dio .01480. Entonces ahora sí, que ese desplazamiento de P, vamos a hacer la suma, .01175 más .00224 más .00617 más .01480. Y el resultado del desplazamiento donde se aplica la carga sería .03496 pulgadas. Y este sería el resultado final. Hasta aquí vamos a dejar este video, espero que les sirva para la solución de sus problemas.